CNN Prime. Puntualmente a las 8 de la tarde-noche de este verano, jueves 5 de febrero, comenzamos las informaciones de CNN Prime con lo más importante que ha pasado en el mundo y por supuesto acá en nuestro país. Comenzamos la selección con los siguientes titulares. El presidente electo José Antonio Kast volvió a postergar el nombramiento de subsecretarios. Esta vez, en vez de que sea mañana, va a ser el sábado. Todo esto en medio de la presión de los partidos de Chile Vamos por conseguir una mayor presencia. El próximo ministro de la Secretaría General de la Presidencia dijo que puede que no haya equilibrio político, pero que han buscado a personas con conocimientos del área en la que van a estar ubicados. Además, la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU sigue generando molestia en el futuro gobierno. La vocera Camila Vallejo sostuvo que la candidatura no surgió de la noche a la mañana y precisó que su nominación no estaba condicionada a quien fuera electo presidente. Esto luego que José Antonio Kast afirmara que no quieren que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país. Además, 262 funcionarios públicos fueron destituidos debido al mal uso de licencias médicas, según informó la Dirección de Presupuestos. De la Administración Central, 29.270 personas son investigadas por las eventuales irregularidades cometidas en su periodo de reposo. Y en noticias internacionales, el presidente de Cuba dijo estar abierto a un diálogo con Estados Unidos, pero advirtió que no va a aceptar presiones de Donald Trump. Ante el desabastecimiento de petróleo, Miguel Díaz-Canel dijo que la isla va a vivir tiempos difíciles. Todo esto y más comienza CNN Prime. Como lo veíamos, José Antonio Kast volvió a postergar el anuncio de los subsecretarios y delegados presidenciales. La decisión se debería a su regreso pendiente desde la gira por Europa y también porque restan definiciones clave en algunos nombramientos. Por ahora, no habría equilibrio político en las designaciones. Todo lo vemos en el informe de Macarena Román. Los 24 futuros ministros están claros y ya trabajando para asumir nuevas responsabilidades a partir del 11 de marzo. ¿Todo listo para el anuncio del sábado? Lo que aún falta por definir es la lista de subsecretarios y delegados presidenciales, nominación que iba a llegar a fines de enero, después este viernes 6 de febrero y ahora será el sábado. Y efectivamente hubo un retraso, pero la verdad es que tampoco es algo, las fechas no están fijadas en piedra y esperamos que este anuncio sea cuando el presidente esté completamente con los nombres ahí ya decididos para asumir tanto las delegaciones presidenciales como las subsecretarías. Claro, porque un factor del retraso han sido los viajes del presidente electo a Centroamérica y Europa, del cual retornará a Chile este viernes. Sin embargo, otro factor sería también la definición de nombres. Son 40 autoridades que asumirán las subsecretarías más 16 delegados presidenciales. Un día más, un día menos, la verdad es que da exactamente lo mismo. Es una nómina de personas que hay que elegir con pinzas, van a armar, digamos, equipo con quienes son los titulares de cada una de las carteras que ya fueron nombrados y que todo Chile conoce. Hay efectivamente un equilibrio. Equilibrio que, según el presidente de Republicanos, vendrá en conocimiento técnico, en la arista pública y política. Todo esto teniendo en consideración que el gabinete quedó conformado por una mayoría independiente y solo 8 de los futuros secretarios de Estado militan en un partido. Puede que no haya, por así decirlo, equilibrio político propiamente tal, pero yo sí puedo decir, hasta donde conozco, es que los nombres han sido debidamente informados y debidamente compartidos con anticipación con los presidentes de los partidos políticos y hay bastante consenso. Han nombrado apenas el 5% de todos los cargos, por lo tanto hay que bajar la ansiedad y dejar que el presidente tome determinaciones que beneficien al país y también produzcan unidad en el sector para darle fortaleza al gobierno.
porcentaje que debería aumentar este sábado, luego del esperado anuncio de subsecretarios y delegados presidenciales que se da en un contexto de bilaterales entre actuales y futuros ministros. Este jueves fue el turno de la cartera de Justicia. El presidente nos ha dado bastantes instrucciones de cómo vamos a ejecutar los planes de acción del Ministerio de Justicia a partir del 11 de marzo de este año 2026 y eso es lo que vamos a realizar. Por ahora hay un ministro que está ejerciendo el cargo, que ha sido una persona muy gentil con este ministro que va a ejercer en el futuro y yo creo que lo que corresponde es que termine tranquilo su periodo como ministro. Este viernes a las 9 de la mañana se concretará la bilateral entre la ministra de la Mujer Antonia Orellana y quien la sucederá, Judith Marín, una de las carteras que probablemente tenga los cambios más radicales entre el actual y futuro gobierno. Esta tarde, Carabineros inició un amplio operativo de fiscalización en la comuna de Maipú. Felipe Hernández tiene todos los detalles, lo vemos en pantalla. Felipe, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, porque se desplegaron tanto equipos municipales, como tú lo decías, y carabineros de la prefectura Rinconada, pertenecientes a la 52 comisaría de la institución, y todo con un objetivo puntual. Bueno, tratar de desbaratar actos delictuales que pudiesen prevenir de locales establecidos como son las barberías. También se han hecho algunas fiscalizaciones a automóviles en diferentes puntos del sector dependientes justamente de la 52 comisaría de Carabineros, para puntualmente tratar de detener a sujetos que pudiesen estar vinculados al mundo delictual. Lo cierto es que esto fue anunciado por el alcalde de Maipú, también por el Ceremi de Seguridad Pública de la región metropolitana y por Carabineros, quienes se estuvieron desplegando por diferentes puntos, como les había señalado, y nosotros logramos estar presentes en dos de los lugares de fiscalización, dos barberías. Sin embargo, en estos dos lugares no hubo mayores complicaciones. De hecho, estaban todo en regla. Estaban con las patentes correspondientes, estaban atendiendo público, de hecho, en las dos lugares. Pero lo que hemos conocido en los últimos instantes es que, producto de estas fiscalizaciones, han habido al menos 19 detenidos en torno a estas labores que ha estado realizando el personal de Carabineros y Municipal para justamente desbaratar algún tipo de situación de índole delictual. Todo esto surge a raíz de denuncias que han surgido de forma anónima a propósito de funcionamientos de estos lugares denominados como barberías, que operan hasta muy tarde en la madrugada, incluso pasando hasta el día siguiente, prácticamente atendiendo las 24 horas del día. Es parte de lo que también ha sido señalado por Carabineros. Escuchemos lo que señalaron a propósito de la fiscalización que se desarrolló en estas dos barberías que yo les hacía mención, en la que estuvimos presentes, y también haciendo un énfasis en la labor importante que se refiere a la fiscalización en este ámbito, en estos lugares puntuales y también en lugares de tránsito, como son las calles, principalmente como estamos en este momento en la comuna de Maipú. Revisemos lo que señalaba Carabineros respecto de este tema. Realizamos patrullajes mixtos. ¿Qué implica esto? Aparte de focalizar el delito, también fiscalizamos lo que son locales de alcoholes, estamos fiscalizando barberías. En las barberías, como ustedes pueden ver acá atrás, ¿qué fiscalizamos en particular? La patente justamente con personal municipal, las personas que estén al interior, que no estén consumiendo alcohol o que no estén en ninguna situación que sea irregular, y situación que ya comenzamos. Tenemos bastantes barberías por fiscalizar. Tenemos personal también de la Escuela de Adiestramiento Canino, tenemos guías montados también viendo lo que es la prevención acá en el sector de Rinconada, y estamos iniciando el servicio. Está el efecto factor sorpresa. Entonces nosotros este operativo lo hicimos sigilosamente y estamos interviniendo. Entonces la gente, como es factor sorpresa, accede lógicamente a la fiscalización y no hemos tenido mayor inconveniente al respecto. Ahí está, claro, porque le preguntaban puntualmente si es que aquí, en este caso, no hubo mayor situación de fuerza, por ejemplo, o de impedimento para poder acceder hasta el interior de las barberías y de esa manera poder fiscalizar. En otras ocasiones sí ha ocurrido esa situación donde al momento de percatarse de la presencia del personal municipal o bien
de carabineros en este caso o de alguna de las policías, cierran las persianas y de esa manera entonces impiden el paso al interior de estos locales denominados como barberías. Pero lo cierto es que lo que hemos conocido como información es que al menos podrían ser 19 las personas detenidas en este ámbito de la fiscalización que se ha estado realizando en horas de esta tarde aquí en la comuna de Maipú y más específicamente en el sector de la dependiente de la prefectura Rinconada de Carabineros. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una situación que se generó durante esta tarde también en la comuna de Maipú. Los posiciono de inmediato, es la calle 4 Poniente, donde ocurre toda esta situación. Ustedes lo van a ver en las imágenes de la cámara de seguridad que capta el momento exacto en el que una mujer llega en su vehículo, es un vehículo de marca Jeep, modelo Grand Cherokee, color azul, iba con su hija de tan solo 3 años y es en ese instante cuando ella trataba de bajar a su hija y hacer la labor cotidiana de dejar a su hija en el jardín infantil, porque ella se estaciona a las afueras del jardín infantil, es que llegan al menos 3 sujetos que se bajan de un vehículo marca Toyota modelo RAV4, se bajan de este vehículo y la amenazan. Aparentemente habrían usado armas de fuego para poder entonces arrebatarle sus pertenencias, incluso el vehículo. Si ella no les menciona que estaba su hija al interior, bueno, otro gallo cantaría, podríamos señalar, porque se habrían llevado el vehículo y a la menor de edad. Lo cierto es que logró bajar a la menor del vehículo. Estos sujetos se llevan el automóvil a unos 20 metros desde el lugar donde fue el robo de este vehículo, este portonazo. Hay una especie de viraje en U, ahí estos sujetos dan la vuelta y es en ese lugar, desde una ferretería que está justo enfrente, se cruzan 2 vehículos para obstaculizarles el paso a estos sujetos, pero estos no encuentran nada mejor que sacar por la ventana un arma de fuego y disparar hacia el aire. Eso evitó que estas personas que trataban de obstaculizar el tránsito pudieran entonces generar esa acción y estas personas terminan entonces, estos delincuentes terminan escapando del lugar. Hasta ahora no han sido encontrados, pero hay una información que al menos es la que mantiene la víctima de este robo y es que habrían utilizado su vehículo para realizar otros robos durante horas de esta tarde. Conversamos con la víctima, esto fue lo que nos manifestó. Bueno, yo iba a buscar a dejar a mi hija al jardín y en eso me abordaron 3 tipos, se llevaron la camioneta, pero gracias a Dios me dejaron, les rogué que me dejaran sacar a mi hija de la silla del auto, ella gritaba. Bueno, se la llevaron y entre eso gente que estaba al frente en una ferretería lo intentó como encerrar y en eso ellos dispararon. No me dijeron nada, solo me agarraron de los brazos y yo pedí por favor sacar a mi hija, me revisaron la cara porque yo andaba con lente, me revisaron los aros, las joyas y se llevaron todo y en eso yo logré sacar como la mochila de mi hija. Y me la revisaron y eso fue todo. Claro, se tiran un balazo porque lo intentaron encerrar los vecinos de la ferretería de enfrente de la guardería y ahí tiran un balazo y... Ahí está, pues, ahí está el relato completo de esta mujer que lamentablemente fue víctima de este robo. Ella se encuentra en buen estado de salud, su hija todavía choqueada producto de toda la situación que vivieron en horas de esta tarde. Estos sujetos, Nico, te comento, actuaron a rostro descubierto, están siendo buscados y un antecedente para cerrar, Nico, te comento, señores televidentes también, la camioneta que estos sujetos andaban utilizando para poder realizar el robo a esta mujer durante horas de esta tarde, también tienen cargo por robo. Y también de la comuna de Maipú, en otro punto, eso sí, de esta comuna, que es gigante, pero es en otro punto de la misma comuna, esa camioneta, la Toyota RAV4, en la que se movilizaban estos sujetos, bueno, fue robada en la jornada del día de ayer. Así que imagínense, un verdadero tour delictual de encerronas y portonazos de estos sujetos. Felipe Hernández, muchas gracias por todos los detalles, que estén muy bien, nos vemos. Chau, chau. Se acerca marzo y con ello también la compra de artículos escolares. Por esto, el Ceremi de Salud realizó respectivas fiscalizaciones en la capital. Los consejos de la autoridad y los clientes en la siguiente nota.
Lo principal es que sean de buena calidad, sobre todo para mi sobrino mayor, que él tiene TEA. No, los cuadernos, porque llego a mitad de año y ya no queda cuaderno. Sí, por eso lo hicimos antes, ahora en febrero y no en marzo, porque ya después es terrible. Igual se puede, ahora está más desocupado que en marzo, así que preferimos venir antes. Sí. Claro, llenar el carro para muchos da alegría, porque en la medida que se acerca marzo en el calendario también se hace patente la responsabilidad de hacer la compra de lista de útiles escolares. Bueno, siempre hay que fijarse que sean marcas conocidas y que tengan certificación. Nosotros en Dimex contamos con certificación en todos nuestros productos, por ejemplo en las barras adhesivas, que son productos bien complicados, contamos con certificación en todo esto. En estas fechas los cuadernos, la lista escolar, uno se la puede llevar completa aquí en Dimex, así que va a haber en todos los pasillos harta gente. Y deje que nuestros especialistas en 20 minutos preparen su lista escolar. Su lista escolar es también nuestra lista. Bastante afluencia, o sea, la gente entra, esto es como un éxodo, entra gente, entra y sale, sale. Claro, porque así como hay ofertas... y hay alta demanda por los productos, no sé, las carpetas de cartulina, los cuadernos, los adhesivos. También hay consejos y también fiscalizaciones. Sí, la rotulación siempre tiene que estar en español, con letra clara, visible y legible, además, y que tenga una serie de consideraciones relevantes. Por ejemplo, que se identifique claramente a quién importa el producto y además la advertencia, por ejemplo, desde qué edad se puede utilizar el producto. Ahora siempre importante también fijarse en el olor de los productos. Sí, lo vimos delante con la silicona líquida. Si hay un artículo, por ejemplo, lo mencionamos la silicona transparente, la silicona líquida, perdón. Si la silicona líquida se incluye en la lista de útiles escolares que no tiene que ser incorporada, pueden hacer la denuncia en la Superintendencia de Educación. Y así como hay fiscalizaciones, también hay recomendaciones. Bueno, a mi nieta le mandan a ella el listado, entonces en lo general uno se fija en la calidad, en lo que es bueno para los niños de hoy en día, porque hay cuadernos que vienen muy blanda la hoja, entonces no les sirve para ellos. Sí, porque uno por lo general compra más lo que está en el día a día y de buena calidad para el niño, o sea, más que nada que no sea tóxico, porque obviamente son niños, se los echa toda la boca. Efectivamente, siempre que sean al momento de solicitar, que no pueden pedir marcas en específico, ¿sí? Eso es muy importante. Y siempre mencionando productos en genérico, ¿no? Por ejemplo, si va a pedir lápices de colores, que sean lápices de colores, pero no atribuyéndolo a una cierta marca. Lo más importante es hacerlo con tiempo, porque en la medida que se acerque marzo en el calendario, estas imágenes se verán cada vez más repletas de personas buscando lo mismo, la lista de útiles escolares. La familia Frey informó sobre el actual estado de salud de Marta Larraechea. A través de un comunicado, su círculo cercano sostuvo que la ex primera dama se encuentra estable dentro de su gravedad. Recordemos que la esposa del expresidente Eduardo Frey fue trasladada en helicóptero hasta la clínica alemana acá en Santiago, luego de haber sufrido un shock anafiláctico severo por una picadura de abeja mientras estaba en Santo Domingo. En la declaración, la familia informó que Larraechea fue ingresada al hospital a medianoche y continúa en estado de observación esperando su evaluación clínica. Asimismo, agradecieron al personal médico que la atendió y a las personas que han mostrado su afecto y preocupación. Mañana se cumplirán 2 años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, por lo que se llevarán a cabo diversos homenajes para el exmandatario, tal como lo cuenta Macarena Román, a quien vemos en pantalla. Macarena. Hola Nico, muy buenas tardes. Claro, acaba de terminar, de hecho, por eso ustedes ven tanta gente afuera de la iglesia Los Santos Ángeles Custodios en la comuna de Providencia, porque se llevó a cabo la primera misa en conmemoración al ex presidente Sebastián Piñera, quien mañana cumple 2 años desde su fallecimiento. Durante la jornada de este viernes también habrán distintos actos religiosos en conmemoración del ex mandatario. Obviamente se llevará a cabo uno de aquellos en el Lago Ranco, donde ocurrió el fatal accidente que finalmente terminó con la vida del ex presidente Sebastián Piñera. Dentro de esta ceremonia, Nico, hubo al menos 300 personas que estuvieron presentes, personas del acontecer público, pero también personas de a pie, como uno dice en el día a día, cierto, que quisieron estar presentes en este hito religioso en conmemoración de Sebastián Piñera. En el ámbito político también hubo asistencia, por supuesto, de ex
exministros del expresidente Sebastián Piñera. Por ejemplo, Enrique París dijo presente en esta ceremonia, también Gloria Hood, ambos exministros del segundo periodo del expresidente Sebastián Piñera. En el ámbito ya del próximo gobierno también estuvieron algunas figuras tan relevantes como quienes se van a convertir en próximos ministros. En este caso, Claudio Alvarado, el futuro ministro del Interior, quien también tuvo una carrera política bien cercana a Sebastián Piñera, y también estuvo presente el futuro ministro y actual senador José García Ruminot, quien liderará la cartera de la Secretaría General de la Presidencia. De hecho, este último, el parlamentario, dio algunas palabras en el marco de la ceremonia a todos los asistentes y pidió un largo aplauso para el expresidente Sebastián Piñera. Ustedes están viendo, esto es televisión en vivo, obviamente, y las personas se están cruzando en este minuto, pero es parte del acontecer. Vamos a pasar a escuchar algunas de las declaraciones de quienes estuvieron presentes durante esta jornada en específico, los que ya detallábamos respecto al futuro gobierno de José Antonio Kast. En la vida todas las cosas tienen su momento. Qué duda cabe de que el presidente Piñera también fue criticado, muchas veces fue muy maltratado, particularmente en los tiempos del estallido social. El presidente electo José Antonio Kast en reiteradas oportunidades ha manifestado su aprecio, su admiración, su gratitud, su cariño por el expresidente Sebastián Piñera y por su familia. ¿Se equivocó al ser tan duro entonces? Son tiempos distintos, son circunstancias distintas. Siempre la perspectiva del tiempo a uno le permite opinar con mucho mayor propiedad, le permite opinar con muchos mayores antecedentes, le permite entregar una opinión que está también basada en los conocimientos que uno va teniendo de los hechos que ocurrieron. Es un ejemplo a tomar, sobre todo cuando el país enfrenta emergencias. La actitud del presidente Piñera fue siempre positiva, rodeándose de las mejores personas en cada circunstancia para superar esos momentos difíciles. Yo creo que ese temple y esa fortaleza es un gran ejemplo. Bueno, la política siempre se caracteriza porque existen diferencias. Lo importante es saber administrar esas diferencias, y el paso del tiempo se encarga de colocar las cosas en su lugar, y yo me siento orgulloso y muy honrado de haber podido colaborar con el presidente Piñera en sus dos gobiernos. José Antonio Kast fue muy duro, quizá en algún momento con Sebastián Piñera en el estallido social, le pregunto, por ejemplo, en la pandemia. No, yo no quiero entrar a calificar ni a recordar esos episodios. Hoy día nos reúne una misa que nos reencuentra espiritualmente con el presidente Piñera, y yo creo que lo importante es valorar su trabajo y su legado. Claro, Nico, porque también hay que recordar, ¿cierto?, que mientras el expresidente Sebastián Piñera llevaba a cabo su segundo mandato, recibió varias críticas del actual oficialismo, en específico del propio presidente Gabriel Boric, cuando era un diputado, ¿cierto?, de la República. Ahí recibió varias críticas justamente por su manejo en el estallido social, también por puntos de la pandemia, pero no solamente del actual oficialismo, también hubo críticas por parte del Partido Republicano y de quien es su máximo líder, el futuro presidente José Antonio Kast, que por ejemplo cuestionaba que no hubiese tanta mano dura respecto al estallido social, entre otras críticas que esbozó no solamente en ese periodo, también en sus campañas presidenciales anteriores. Dijo que era uno de los peores presidentes que había tenido nuestro país en la historia reciente, y en ese sentido lo que uno puede ver ahora es que más bien se ha valorado de alguna forma el legado del expresidente Sebastián Piñera. El propio José Antonio Kast, presidente electo, ha designado a futuros ministros que vienen justamente de mandatos del expresidente Sebastián Piñera. El propio Claudio Alvarado, también alguien que fue muy cercano, como es el senador José García Ruminot, entre otros, que ya formarán parte del futuro gobierno y que fueron parte a la vez también del trabajo que desempeñó como mandatario el expresidente Sebastián Piñera. Por eso José García Ruminot, Nico, decía que justamente con la perspectiva del tiempo las percepciones van cambiando, y que al parecer eso ya quedó saldado, y que
de ahora se hace una cuenta nueva, ¿cierto? Borrón y cuenta nueva, como se dice, para seguir entonces adelante en materia política, y quizás muchas cosas también que llevó a cabo el presidente Sebastián Piñera se podrían replicar, a pesar de que hacen la insistencia las futuras autoridades de que son personas distintas y que cada uno tiene su modo de ejecutar el poder. Vamos a pasar a escuchar a exministros del expresidente Sebastián Piñera que estuvieron presentes aquí en esta ceremonia, que se suman a otras figuras como Rosa Villarce, como Pedro Pizarro y otros ex autoridades que también estuvieron presentes en esta ceremonia, que se extendió aproximadamente una hora. Yo creo que cada uno tiene su identidad, y lo que estamos conmemorando ahora es el segundo aniversario del fallecimiento, de la lamentable pérdida del expresidente Piñera. Dejó el legado importante y sobre todo una forma de trabajo en el servicio público que nos marcó a muchos. La imagen del presidente ha ido creciendo en el tiempo, y yo creo que la dedicación al servicio de Chile, no hay ninguna duda que era lo que lo inspiraba, lo que nos transmitió a todos los que trabajamos con él, y yo espero que es lo que inspire también a todos los que fuimos empleados públicos y a todos los que son empleados públicos. A 2 años de su partida lo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, con mucha emoción. Trabajamos juntos en un periodo difícil de la pandemia, y creo que él, igual que con otros ministros, entregó su apoyo incondicional. Siempre muy exigente, pero siempre muy apoyador, siempre con la necesidad de obtener recursos importantes para el manejo de la pandemia, el tema de las vacunas, los ventiladores mecánicos. Para mí realmente fue una guía, un ejemplo a seguir. El presidente Boric, algunas personas del gobierno actual han reconocido la gran labor que hizo el presidente Piñera. Probablemente el Partido Republicano también lo hará en su minuto. Macarena, no recuerdo si en algún momento lo mencionaste, pero viendo las imágenes no reconocí a nadie del círculo familiar más íntimo del expresidente Sebastián Piñera. ¿Es así? ¿No estaban presentes en la misa? Claro, está en lo correcto, Nico, porque ellos lo que se espera es que asistan mañana a el Lago Ranco, donde se llevará a cabo una ceremonia. De hecho, se van a hacer distintas ceremonias a lo largo del país, pero en específico se espera que en esa parte del sur de nuestro país llegue, obviamente, la viuda de Sebastián Piñera, Cecilia Morel, y sus hijos a conmemorar estos 2 años del fatal accidente que terminaron con la vida del expresidente Sebastián Piñera. De hecho, como dato, ¿cierto? Y en comparación al año pasado, cuando se cumplió solo un año de su muerte, Nico, la verdad es que llegó menos personas, menos autoridades o menos ex autoridades, pero aún así estuvo repleta esta iglesia de los Santos Ángeles Custodios aquí en la comuna de Providencia. Hubo también aplausos y al menos, ya lo decíamos, cerca de 300 personas que quisieron decir presente y conmemorar la figura del ex mandatario. Macarena Román, muchas gracias por todos los detalles, que estés muy bien. Nos vemos, chao. Chao. Hacemos la pausa en CNN Prime, ya volvemos con más informaciones. Atención a la siguiente cifra. De los más de 29.000 funcionarios que hicieron un mal uso de las licencias médicas, menos del 1% fue despedido al cierre de 2025. Es lo que reveló el nuevo informe de Hacienda sobre la evolución de los sumarios relacionados a este caso. Pilar Gutiérrez nos muestra las reacciones que generaron estos números. Las licencias médicas volvieron a desatar las críticas de parlamentarios, y es que un nuevo balance de la Dirección de Presupuestos reveló que al cierre de 2025, de 29.270 funcionarios públicos que hicieron mal uso de estas, 262 fueron despedidos, es decir, apenas 0,89%. Recordemos, y como lo informó la DIPRES, 25.352 sumarios fueron instruidos, y de los cuales 21.098 continúan con sus procesos, o sea, están en curso. Los números que tú mencionas son los que ya han culminado y que han establecido las sanciones correspondientes, ¿no? Como lo pueden ser las destituciones, otro tipo de sanción.
Lo importante es que no es el número final, porque quedan más de 21.000 en proceso y en curso. Es la postura del gobierno ante las cifras. Según la DIPRES, son 23.745 los funcionarios que continúan en el servicio. Los otros 5.525 ya no se encuentran trabajando, aunque de ellos casi 3.000 están siendo objeto de sumario administrativo igualmente. El mal uso de casi 30.000 licencias médicas falsas tuvo un costo alrededor de 1.500 millones de dólares para el país. Lamentablemente, un porcentaje muy menor de esos trabajadores que infringieron la ley hoy día están siendo apartados de sus cargos. Nosotros esperamos que se dé una señal de probidad en todos los servicios públicos, en las municipalidades también en especial, para que los chilenos estén tranquilos de que sus recursos se utilizan debidamente. Hasta el momento se han instruido 25.352 sumarios, de los cuales se han cerrado 1.543, es decir, solo 6% de los procesos iniciados han finalizado luego de 7 meses desde que estalló el escándalo, ya que se trata de cifras a diciembre. Las facultades que tienen las instituciones públicas para investigar y sancionar están dadas por el Estatuto Administrativo y tenemos que confiar en aquello. De las 29.000 licencias que fueron investigadas y que solo el 0,89% haya sido sancionado con la exoneración de su trabajo, es porque efectivamente hay un incumplimiento normativo. Las cifras de los casos que ya han sido cerrados generaron críticas de parlamentarios. 577 fueron absueltos o sobreseídos, es decir, no obtuvieron sanciones. 704 recibieron alguna sanción disciplinaria y solo 262 fueron destituidos hasta el cierre del año. Esto indigna a cualquier chileno. Mientras una persona común en el sector privado pierde la pega por mucho menos, es una falta de respeto con quienes sí trabajan. Si el Estado no es capaz de sancionar estos abusos, el mensaje es claro: hacer trampa sale gratis cuando eres funcionario público. Y eso no lo podemos aceptar ni normalizar. Es un bochorno para el Estado. Yo creo que aquí falta convicción, falta decisión, hay temor a gremios o sindicatos. Algo está pasando porque esto va rumbo a la indulgencia, es decir, a que nadie se haga cargo de nada y que haya un manto de olvido sobre todo lo sucedido. La DIPRES también informó que la duración promedio de las licencias es de 22 días. Esto significa que los funcionarios que serán sumariados recibieron 36.800 millones de pesos en remuneraciones durante estos periodos de ausencias, cifras que pueden variar mientras sigue en curso la investigación. Sobre este tema conversamos ahora con el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, a quien vemos en pantalla. Diputado, gracias por estar en CNN Prime. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto conversar contigo. Algo vimos en la nota, pero quiero preguntarle nuevamente, ¿qué le parecen las cifras que publicó la Dirección de Presupuestos? Bueno, indignante está. Yo creo que hoy día lo que estamos viendo con estas cifras es que finalmente existe como una protección, una institucionalidad que permite este tipo de abusos que me parece que son inaceptables. Nosotros participamos en el Congreso Nacional y yo particularmente de una comisión especial investigadora respecto a este tema porque nos parecía escandaloso lo que estaba ocurriendo y hoy día estamos viendo que la demora en aplicar las sanciones y también la cantidad de sancionados por esto es muy baja. Escuchábamos recién a la vocera de gobierno diciendo que esto todavía está en curso. Recordemos que la investigación que hace la Contraloría se relaciona con situaciones ocurridas el año 2024. Entonces, ¿cuánto tiempo más tienen que esperar los chilenos para que se apliquen sanciones ejemplares respecto a un tema que es tan sensible? Usted que también trabaja en el sector público porque es diputado, ¿qué le parece también que sumarios de este tipo demoren 7 meses? Yo me imagino que miles de ellos van a llegar al año y no vamos a tener una definición sobre el tema. O sea, si hablamos en permisología para los proyectos de inversión respecto a los trámites ambientales, aquí también tenemos claramente una permisología en sumarios sobre licencias médicas mal usadas. Claro, yo lo que no entiendo es que por qué una situación que es bastante clara, una persona que se encuentra hoy día comprobada por un certificado que emitió Policía de Investigaciones diciendo que estaba fuera del país, versus una licencia médica que establecía un reposo, ¿cuál es la explicación que pueda demorarse más de un año en que pueda determinarse una responsabilidad? ¿Cuál es? Yo no logro determinarlo. Esto debería ser realizado con una celeridad necesaria para que la justicia también llegue a tiempo. Habían situaciones que pueden ser a lo mejor justificables, por ejemplo, tratamientos médicos que se realizan en el extranjero, puede ser. También se estableció que las licencias maternales
por parte de la Superintendencia de Seguridad Social no ocurrían en esto, también puede quedar claro. Pero el resto es una explicación que es bastante simple. Mire, otra de otras cifras que me pareció escandalosa es que de todos estos casos, el 21% era gente que iba a casinos, a los casinos. Entonces, ¿qué explicación hay respecto de todas esas personas que iban a casinos? Entonces, ¿se puede demorar esto? Me parece que no. Y aquí surge algo que me parece que es relevante, que tenemos que nosotros hacer una reforma profunda al empleo público, porque este tipo de cuestiones de verdad que afectan mucho la credibilidad y la confianza que se tiene en los funcionarios públicos. Y una cosa también, Nicolás, que no hay que olvidar, todos estos funcionarios recibieron el programa de mejoramiento de gestión, el famoso PMG. Todos tuvieron nota 7 en las calificaciones. Nadie ni siquiera hizo un punto respecto de haber mal utilizado una licencia médica en el proceso calificatorio. Entonces yo quiero preguntarme, ¿qué está pasando acá? ¿Este tema es grave o no es grave? ¿Es grave solamente para el titular, para indignarse públicamente? ¿O las personas que hoy día ejercen autoridad con estos funcionarios van a aplicar o no las normas y las sanciones que corresponden? Y además, nuevamente, se refuerza la enorme diferencia que hay respecto a funcionarios del sector público, respecto de empresas, porque yo le aseguro que en la mayoría de las empresas, si a alguien que tiene licencia médica lo descubren con fotos en Facebook o en Instagram, en el extranjero o algo similar, yo le aseguro que de inmediato sería despedido. Diametralmente opuesto a lo que vemos en el sector público, excepto para el 0,89% de los casos que fueron destituidos en estos procesos. Mire, Nicolás, yo le quiero comentar una cosa. Cuando nosotros nos tocó tramitar la ley que establecía mayores sanciones para los emisores, que es una ley que salió el año pasado para endurecer las sanciones para médicos, personas que entregan licencias médicas, yo incorporé una indicación para que se considerara dentro de las causales de terminación de contrato de trabajo sin derecho a indemnización el no respeto injustificado del reposo médico. Olvídese, la entonces ministra del Trabajo, Janet Jara, envió un alto comisionado al Ministerio del Trabajo para echarme abajo la indicación por alejarse de la idea matriz del proyecto, y toda la izquierda se cuadró con eso. En este momento, el Estado de Chile se preocupó exclusivamente de sancionar a los emisores, pero nunca de sancionar a quienes compran licencias médicas, que son trabajadores, funcionarios del sector público y del sector privado. Eso quedó fuera de la legislación. Y cuando el gobierno decidió de una vez por todas presentar un proyecto de ley para sancionar a quienes mal utilizan el beneficio como trabajadores respecto al sector público, la ANEF y todas las personas presionaron al gobierno para suspender la tramitación de este proyecto de ley que está durmiendo en el Senado. Entonces aquí nosotros tenemos que ponernos rojos de una vez por todas y decir, ¿saben qué más? Esto hay que sacarlo adelante porque es mucha plata la que está en juego con el tema de licencias médicas y afecta a todos los chilenos en el sector público, y además hoy día eso es un desangre para el sistema privado de salud, que muchas veces también aumentan los costos precisamente porque tienes que financiar toda la cartera de gente que se encuentra con licencias médicas. Entonces, o esta cosa la afrontamos como corresponde, o definitivamente cada 6 meses o un año vamos a estar viendo estos tipos de escándalos y no va a haber solución para la gente. Y además, nadie está diciendo que las personas sean sancionadas porque tuvieron una licencia de un mes, estaban en su casa y salieron a dar una vuelta al parque cerca. Eso yo creo que lo hacen todos y está muy bien. Aquí estamos hablando de casos burdos. Salida al extranjero, ir al casino. ¿Quién va a argumentar? Ir a parques nacionales. Claro, y que fueron al casino porque necesitaban distracciones. O sea, son casos extremos. Pero yo quería preguntarle al respecto sobre qué se puede hacer. ¿Y por qué se lo digo? Porque el que va a ser integrante del gobierno de José Antonio Kast, Bernardo Fontaine, que está al cargado de los primeros 90 días, señaló a través de su cuenta de X que el futuro gobierno debe disciplinar al sector público. ¿Usted cree, y usted que es partido del Republicano, se refiere a presentar una reforma al estatuto administrativo? Yo creo que hoy día urge reformar el estatuto administrativo. Recordemos que el estatuto administrativo fue la última ley que dejó Pinochet, digamos, y que hoy día es defendida a rajatabla por incluso gente del Partido Comunista que pertenece a las organizaciones laborales de la ANEF o en la CUT. Entonces es bien curioso este pinochetismo que se da para defender una ley como el estatuto administrativo, y claramente hoy día el estatuto administrativo no está cumpliendo los requerimientos para un Estado eficiente y moderno. Hoy día nosotros necesitamos flexibilidad para que la gente buena que se saca la mugre trabajando, sea relevada, sea en el fondo atraída a trabajar al Estado, pero hoy día se está transformando esto
de tener este tipo de regulaciones donde solamente a través de un sumario, imagínense cuánto tiempo llevamos en una cosa que es tan evidente y no se puede materializar sanciones que son básicas, que para cualquier persona que está en su casa viendo este reportaje le parece insólito. Y resulta que efectivamente es así y los sumarios después las sanciones se caen porque precisamente existe una norma que de una u otra manera deja absolutamente rígida la regulación en materia de despidos. Y tenemos que nosotros cambiar eso de una vez por todas. Hoy día no podemos tener un sistema en que todos los funcionarios tienen nota 7, Nicolás, ni insólito. Todos estos funcionarios tuvieron nota 7. Todos estos funcionarios recibieron bonos de mejoramiento de gestión. Entonces, ¿cómo no le va a dar rabia al chileno que dice, pucha, Cay, yo que me esfuerzo, yo que me saco la mugre por financiar también este Estado pagando impuestos, veo esta noticia en que no pasó nada? Finalmente, todas estas felicitaciones que nosotros le entregamos a nuestra Contralora, a quien yo incluso le dije que tenía dotes curativos, a quien incluso bajaron las licencias médicas por un tiempo después de esta auditoría que hizo, finalmente va a quedar en nada y la gente nuevamente va a volver a mal utilizar este beneficio. Y eso es lo que nosotros no podemos aceptar. Diputado. Y por lo tanto, ¿están las condiciones? Sí. ¿Están las condiciones para una modificación del empleo público? Y eso lo vamos a hacer. ¿Y está la convicción, sí, quiero preguntarle, del Partido Republicano de hacerlo a través del presidente José Antonio Kast, que es miembro del partido? Porque usted lo sabe mejor que yo, si presentan una reforma al estatuto administrativo, muy probablemente todos los gremios del sector público van a estar en contra de ustedes. Yo no sé cuándo va a ser la oportunidad en que se haga esto. Yo no sé cuándo va a ser la oportunidad en que se haga esto y en eso tenemos que estar, obviamente, a los requerimientos que tenga el presidente Kast cuando suma el cargo. Pero es un tema que tenemos que revisarlo urgentemente. No podemos seguir entregando este tipo de noticias cada cierto tiempo para ir, en el fondo, parchando de a poquito un estatuto que yo creo que hoy día no está respondiendo a las necesidades de un empleo moderno para el siglo XXI. Entonces, ¿se tendrá que hacer? Sí, el momento no lo sé, la verdad de las cosas, pero claramente que hay trabajos que se han enfocado respecto a la modernización del Estado y hoy día nosotros vemos que tenemos ya colapsado ciertas instituciones como por ejemplo las contratas, que ya quedó claro después de la última discusión del presupuesto que son transitorias, pero que se han utilizado como permanentes. Los contratos honorarios que hoy día parecen verdaderos contratos de trabajo para labores también permanentes. Entonces, hay un sistema de contratación pública que yo creo que ya está medio desbordado hace mucho rato. Y este tema de las licencias médicas también está demostrando que por el lado de las sanciones, por el lado del fondo de entregarle certezas a la ciudadanía de que la gente hace bien las cosas, tampoco está dando el ancho. Por lo tanto, yo creo que sí, es importante, pero vamos a tener que verlo también con un sinnúmero de cosas importantes, como por ejemplo en seguridad, en salud, que también requieren de una reforma. Y como tú bien dices, Nicolás, claro, ¿va a haber presión? Sí, pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente claros y fuertes para anteponer los intereses de la ciudadanía por sobre intereses sectoriales. Oiga, respecto a presiones, ¿qué le parecieron las declaraciones del exdirector de Servicios de Impuestos Internos, Javier Echeverry, que en un podcast señaló que fue miembro del Partido Comunista dentro del Servicio de Impuestos Internos los que provocaron su salida e incluso apuntó directamente a la ex candidata presidencial Janet Jara? Mire, yo no me voy a referir a cosas de ese nivel. Lo que sí le puedo decir es que cuando se tramitó la ley de cumplimiento tributario y la primera reforma tributaria del ministro Marcel, que afortunadamente se rechazó por el Congreso, yo fui muy crítico respecto de la situación del Servicio de Impuesto Interno, especialmente con una figura que no sé si usted recuerda que se llama el denunciante anónimo pagado. ¿Se acuerda que se creaba una figura, un denunciante anónimo que iba a tener una recompensa? Y yo señalé en esa oportunidad que me parecía peligrosísimo, porque yo estaba seguro que lo que iba a ocurrir acá es que se iban a formar verdaderos mafias dentro del Servicio de Impuesto Interno entregando información de contribuyentes relacionados con temas que estuvieran pendientes para generar este incentivo y este premio. Bueno, el tiempo más o menos me dio la razón porque yo creo que lo que le pasó al director de Impuesto Interno claramente tiene relación con algo que surgió de una información interna del propio servicio. O sea, yo le compro hasta la parte que dice que le tendieron, por así decirlo, una trampa. Yo creo que sí, efectivamente algo pasó, algo de eso hay, pero no me atrevería a llegar al nivel de asegurar que hay un partido político detrás de esto y menos una ex candidata presidencial. Yo se lo pregunto porque el mismo Echeverry señala que esto se hizo porque él estaba obligando a fiscalizadores de Servicio de Impuesto Interno a salir a terreno a fiscalizar.
y que debido a acciones como esa, y que incluso algunos despidos que él realizó, se le habrían filtrado la información de las irregularidades que tenía en el pago de sus contribuciones. Y se lo digo porque si el Partido Republicano y también el expresidente electo José Antonio Kast impulsa una reforma al estatuto administrativo, si lo que dice Javier Echeverry tiene asidero, quizás, no sé si con el Partido Comunista u otro, pero puede haber grupos de poder que vean las formas de poner presión en contra de las autoridades que estén, ya sea del Servicio de Impuesto Interno o en los distintos ministerios, para frenar cambios al estatuto administrativo. Bueno, es que, a ver, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que pensar es que no podemos ceder a este tipo de presiones o hacerlo, digamos, o no avanzar por miedo a este tipo de cosas. Yo creo que si nosotros vamos a promover una reforma tiene que ser beneficiosa para todas las partes, y en ese sentido yo no me cierro a que naturalmente que hoy día no puede coexistir dentro del sistema o en la economía chilena dos modelos de contratación, uno que le garantiza estabilidad a uno y otro que no le garantiza estabilidad a otro, uno que establece cuáles son trabajadores de primera categoría y otro que son trabajadores de segunda categoría. Eso no puede pasar, y yo creo que en esto contamos, yo creo que con el respaldo de la ciudadanía completa, ¿ya? Y por esa razón yo creo que independientemente de las presiones que van a haber siempre en todo tipo de cosas, nosotros tenemos que avanzar siempre por el bien de Chile. Y por algo somos autoridades. Los que estamos en esto sabemos perfectamente cuáles son las reglas del juego, y ese tipo de cuestiones, bueno, van a pasar, pero yo estoy convencido de que finalmente lo que tenemos que entregar al país es un sistema de contratación pública y eficiencia estatal que se haga cargo de los desafíos que vienen para adelante y que ya en el fondo vayan dejando atrás estas pésimas prácticas que indignan a la sociedad chilena. Diputado, hablemos un poco de la nominación de subsecretarios y delegados presidenciales. No se va a hacer este viernes, va a ser el sábado. ¿Tiene usted alguna información de, por ejemplo, cuántos del Partido Republicano van a estar de subsecretarios o delegados presidenciales? La verdad las cosas es que ese tema es un tema que es exclusivo del presidente de la República. A mí lo que más me importa en este minuto es que las personas que se elijan y que puedan en el fondo desempeñar esos cargos y todos los cargos en general se hagan cargo desde el primer día, como si no existiera ninguna luna de miel de las preocupaciones de los chilenos, porque en verdad los chilenos llevan 4 años esperando que les solucionen sus problemas y no van a tener por qué esperar más tiempo. Así que yo en eso yo no me quiero perder, voy a esperar las designaciones con tranquilidad y voy a apoyar a mi gobierno en todo lo que yo pueda como parlamentario. Independiente de que no haya equilibrio político, tal como lo confirmó hoy el futuro secretario general de la presidencia, José García Ruminot. A mí me interesa que la política se haga en las partes donde corresponden, es decir, en los comités políticos. Ahí donde existe hoy día un muy buen ministro secretario general de la presidencia como el ministro García, donde tengamos a nuestra vocera Mara Seini y al ministro Alvarado. Ahí es donde está la política. El resto de las cosas yo lo que le pediría a los ministros muy modestamente desde mi modesto rol como diputado es que se hagan cargo de los temas de los chilenos como lo está haciendo por ejemplo hoy día, y me da gusto ver al futuro ministro de la Vivienda Iván Poduje desplegado en terreno trabajando con la gente, metiendo las manos al barro, donde la gente está pidiendo hoy día que los gobiernos se comprometan a sacar adelante sus problemas. El resto de la política tendremos que verlo. Hemos estado demasiado tiempo con equilibrios políticos, demasiada politiquería, y que finalmente, ¿cuál es la raya para la suma? ¿Qué es lo que ve la gente en su casa? Que los problemas siguen igual, la seguridad empeora cada día más, sigue la gente muriendo en una lista de espera, los problemas de la educación siguen igual de mal. Entonces yo creo que hay que tratar de hacer un cambio radical en la forma en que estamos conduciendo la política y meter gente buena, gente que se comprometa, que esté realmente dirigida al objetivo que es sacar adelante los problemas de los chilenos. Independiente de que eventualmente el Partido Republicano no esté lo que uno cree suficientemente representado, teniendo en cuenta que el presidente electo es del Partido Republicano, porque de los actuales ministros, estoy haciendo un repaso rápido, Martín Arrau, el próximo ministro de Obras Públicas, es uno que sabe que es republicano porque es militante, se me puede olvidar alguno, pero eso es una señal, a eso me refiero. Entonces, y si los subsecretarios y los delegados presidenciales no son en su mayoría tampoco del Partido Republicano, ¿eso también a usted es de segundo plano siempre que sean personas competentes en sus puestos? Lo que pasa es que
Yo quiero ser súper claro una cosa. Si el gobierno, como usted dice, republicano, si José Antonio Kast, como ex republicano, porque ahora es presidente de todos los chilenos, le va bien, obviamente que al Partido Republicano también le va a ir bien y a nosotros nos va a ir bien. Entonces, yo siento que finalmente si uno, por así decirlo, no le da el apoyo a estos ministros técnicos que vienen con toda la intención de centrarse en los problemas más allá de la política, no le da el apoyo, finalmente tampoco nos hacemos un favor nosotros como políticos. Yo prefiero que el equilibrio y que todo lo bueno y todas las bondades, por así decirlo, del gobierno se desplieguen en los resultados que la gente está esperando. A mí en la calle mucha gente me dice, suerte, que les vaya bien, que nos vaya bien, vamos con todo. Y ese mismo espíritu y esa misma intención de la gente es la que yo quiero ver reflejada cuando lleguemos 1 año, 2 años, 3 años de gobierno, y ojalá el 4.º año de gobierno cuando nos vayamos digan muchas gracias, porque realmente cumplieron lo que dijeron, mejoraron la seguridad, se avanzó en lista de espera, se avanzó mucho en educación, se avanzó mucho en vivienda. En 15 meses logramos sacar adelante la reconstrucción de 2 lugares que están completamente destruidos y abandonados por este gobierno. Ese es lo que a mí me motiva. Por lo tanto, si logramos ese objetivo, obviamente que nos va a ir bien a nosotros. Por lo tanto, yo creo que esta cuestión de que los equilibrios, seamos cuidadosos, no estamos ansiosos, los políticos tenemos también esa notable pulsión, o sea, entendible pulsión por tener equilibrios, por tener cuotas de poder, pero tal vez llegó el momento que no sea un gobierno tal vez de los partidos políticos, sino que más bien un gobierno que se haga cargo de la ciudadanía y nosotros apoyemos esa iniciativa para que la gente finalmente agradezca que hubo resultados en una gestión. Última opinión política que le hago, diputado, y le pido me la responda sin que esto signifique que usted está pauteando al futuro presidente. José Antonio Kast y su gobierno debiera continuar y ayudar para que eventualmente sea elegida secretaria general de la ONU Michelle Bachelet. Mire, yo lo he dicho en varios lugares. A mí me parece que fue un error del presidente Boric no haber conversado este tema antes. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo tampoco veo interés del gobierno del presidente Boric en que esta candidatura funcione. A mí me tocó, estando en la Comisión de Hacienda, ver el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y cuando pregunté por los fondos disponibles para la candidatura de la presidenta Bachelet a la ONU, primero nos escondieron la pelota, dijeron que esto era prácticamente un tema de seguridad nacional y posteriormente nos enteramos por información de prensa obtenida por transparencia que lo que estaba considerado para esta candidatura es de un poquito más de 50 millones de pesos. Yo le pregunto a la gente en su casa, ¿es serio que una candidatura de estas características se le dé como, digamos, como recursos 50 millones de pesos? Entonces, yo sé que es una suma que puede ser relevante para muchas personas, pero una candidatura donde tienes que viajar por varios países del mundo con delegaciones para tratar de obtener votos, para tener entrevistas y reuniones, naturalmente que requiere más recursos. Y obviamente que no están esos recursos. Entonces yo digo, si esto fuera tan importante y nos embarcamos en esto, yo habría generado probablemente un trabajo mucho más robusto en cuanto a el despliegue de recursos y de personas a cargo de este tema. Pero no es así. Acá no hay recursos especiales destinados y esto incluso se va a financiar con el presupuesto destinado a las relaciones diplomáticas de nuestro servicio exterior. Entonces, segundo, no existe un enfoque serio parte del gobierno. Y tercero, es lo que van a hacer los miembros permanentes. El propio presidente de la República ha sido un pésimo promotor de esta candidatura cuando ataca permanentemente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que es uno de los integrantes permanentes del Consejo de Seguridad con poder de veto. Entonces, ¿qué posibilidad tiene esta candidatura de prosperar? A mí lo que me molesta, y se lo digo con toda sinceridad, además de pautear al próximo gobierno, además de, a mi juicio, ser un amarre, que efectivamente es así, aunque el presidente de la República actual, con todo respeto, se moleste, pero naturalmente que también compromete la figura de una expresidenta de Chile, que no es de mi sector, pero sí merece todo nuestro respeto, a embarcarla en un tema que probablemente no va a tener ningún tipo de viabilidad. Él se ponga para la foto y finalmente a partir del 11 de marzo él se desentiende de este tema. Porque cuando caiga la candidatura de Michelle Bachelet por algún tipo de problema internacional, por cosas que no dependen de nosotros o no hayan recursos, ¿quién se hace cargo de eso? Entonces acá hay que ser bien claro. Yo siento que el presidente de la República utilizó esto, acuérdese también cuando nació, en época electoral, no le funcionó, finalmente tuvo que cumplir su palabra, presenta esto, pero no hay recursos, no hay un trabajo internacional relevante hecho, y yo no le veo mucho destino. Entonces, yo creo que el presidente Kast ha sido muy prudente en decir que él va a tomar las decisiones cuando asuma, porque probablemente haya que dar muchas explicaciones respecto a este tema. Lo entiendo, y por eso le pregunto su opinión. ¿Qué es lo que él debería hacer?
tanto como lo que él debería hacer, ¿no? No, por eso le dije que no se entienda que usted lo está pauteando, pero quiero preguntarle su opinión política de lo que él debiera hacer. Yo lo que le vuelvo a reiterar son los escenarios que le he descrito, que hacen muy difícil que esa candidatura prospere. Si esta candidatura tuviera un escenario de éxito realmente garantizado, claro, la situación es bastante distinta a un escenario donde nosotros también tenemos que cuidar un poco el prestigio de Chile y siento también que cuidar el prestigio de la expresidenta Bachelet. Un fiel representante de la disciplina republicana, el diputado que estuvo acompañando hoy día. Que esté muy bien, que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, Nicolás, que esté muy bien. Militantes del Partido Socialista han expresado su apoyo a Yanet Jara tras los polémicos dichos de dirigentes del Partido Comunista sobre Cuba. Esto en medio de la reflexión de la ex candidata presidencial sobre su militancia. Francisca Cárdenas nos cuenta más detalles en la siguiente nota. Y obviamente nuestro partido es un partido importante, en fin, pero que la quiere mucho y que la respeta más. Invitación de miembros del Partido Socialista a la ex candidata presidencial Yanet Jara a militar en el PS, luego de las críticas deslizadas por dirigentes comunistas, quienes advirtieron que quien crea que Cuba es una dictadura no puede pertenecer al partido, postura que tensionó aún más el ambiente entre los partidos oficialistas. Yo creo que ella fue una tremenda candidata, fue una tremenda ministra del Trabajo, sacó a contrapelo y con gran esfuerzo la ley de pensiones y la reforma de pensiones. Estoy muy en contra de lo que han dicho estos personeros del partido en relación al presidente Gabriel Boric, en fin, ¿no? Porque yo creo que hay que guardar la templanza en un momento como el que estamos. Yanet Jara se ha transformado en un referente para la izquierda de nuestro país y lamento mucho los ataques desmedidos que desde la cúpula del Partido Comunista le han hecho desde la época de la campaña. Dichosos de recibirlas con los brazos abiertos, pero es una decisión de ella. El llamado al final del caso es que tenemos que cuidar los pocos liderazgos que tenemos y ella es un tremendo liderazgo desde la izquierda. Y es que las diferencias con la ex candidata vienen desde hace mucho antes de la campaña, periodo en el que se hicieron aún más visibles. Fue después de las elecciones que ella misma puso en duda su militancia, apuntando a las discrepancias principalmente en materia internacional con su partido. Yo voy a tomar una decisión en algún momento, no me pongo plazo porque no tengo nada que me apure. Porque mientras la directiva de la colectividad asegura que en Cuba no hay dictadura, la exministra ha dicho en reiteradas ocasiones que no hay democracia en la isla. Visualizo que Yanet Jara fue una buena candidata, no niego aquello en la elección. Le pesó muchísimo la militancia del Partido Comunista. El problema que tuvo en la campaña fue que tuvo un pésimo equipo de campaña a lo largo de Chile. Fueron sectarios muchas veces. En nuestras regiones no nos dejaron trabajar en su campaña de Yanet, claramente los que no éramos comunistas. La grieta en el oficialismo se acrecentó el mes pasado, cuando miembros del PC y el Frente Amplio cuestionaron a diputados del PS que votaron a favor de la ley Naín Retamal en medio de la absolución de Claudio Crespo, acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica. Y ahora se suman las últimas críticas de Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos al presidente Gabriel Boric, calificándolo de cobarde y servil a Estados Unidos. Yo tengo una definición muy clara y lo he señalado de que Cuba es una dictadura. En el debate democrático caben siempre las críticas, las miradas distintas, las diferencias, pero otra cosa son los ataques o las ofensas, ¿no? Más cuando se tratan sobre el presidente de la República. Pese a los desacuerdos, la ex candidata ha sostenido reuniones con diversos miembros del oficialismo para tomar una postura en marzo, cuando asuma el gobierno de José Antonio Kast, donde los partidos deberán definirse como coalición opositora. Es una decisión completamente personal y ya verá cuál es la casa que a ella le gustaría ser recibida. Me parece que sin duda es un gran referente que puede tener un gran espacio ya sea en el PS o en otro partido. La Moneda mantiene la idea de convocar a los partidos oficialistas antes del 11 de marzo, iniciativa que genera reparos y también condiciones tanto en el PC como en el PS. El mercado automotor chileno sigue ajustándose a las nuevas normativas de seguridad y emisiones, y junto con ello va trabajando cada vez más en detalles para dar confort a los conductores.
¿Cuáles fueron los modelos de pasajeros preferidos por los chilenos en 2025? Eso nos cuenta Christine François. ¿Quieres comprarte un auto pero no sabes cuál? Lo mejor es ver cuáles son los favoritos de los chilenos. Por eso te traemos el ranking de los vehículos de pasajero más comprados el 2025. Partimos el conteo en la cuarta posición con Chevrolet Sail. Este sedán renovado cuenta con un diseño más anguloso y moderno. Además, subió la apuesta técnica con un bloque de 1.5 litros que entrega 98 caballos de fuerza y 142 Nm de torque. Pero su verdadera ventaja competitiva está en lo que no se ve a simple vista. Chevrolet Sail, cuando se lanzó, vino con 6 airbags y los frenos de disco y las 4 ruedas, lo que era una diferencia versus la competencia. Si te fijas, tiene una maleta de 475 litros, lo que lo hace una ventaja competitiva versus los demás. Y adicionalmente la tecnología siempre incorporando Apple CarPlay y Android Auto, que hace que la conducción tenga un confort increíble. Y pasamos al Grand i10 de Hyundai. Con este modelo nos demuestran que ser compacto no es excusa para no ser vanguardista. Un City Car que se mueve con agilidad gracias a su motor de 1.2 litros y 82 caballos. Este modelo se destaca por su radio de giro reducido, ideal para maniobras en espacios estrechos. Su interior incluye una pantalla táctil de 9 pulgadas y un compromiso con la seguridad que antes solo veíamos en categorías superiores. Es un auto compacto, es muy cómodo a manejar, es muy eficiente y sobre todo es un auto muy seguro. Un auto que hoy día viene obviamente con una ABS, un motor de calidad ya es hoy en día en la industria, pero además viene con 6 airbags. Nosotros es algo que es una tendencia que nosotros empezamos a aplicar ya en el 2021 con la llegada del Elantra en ese entonces, y ahí ya partimos un proyecto de que toda nuestra gama tenía que ser súper segura. Llegamos a la medalla de plata con el Kia Soluto, con una arquitectura de 4,3 metros de largo y un motor de 1.4 MPI. Este auto es la opción racional para familias jóvenes y para profesionales de la movilidad. Su éxito radica en una mezcla entre funcionalidad y habitabilidad, apoyada por una dirección asistida eléctricamente que entrega una conducción liviana. Próximamente vamos a incorporar la transmisión automática, que viene a cubrir esa parte del segmento del sedán compacto que hoy día pocos vehículos ofrecen, no solamente con este auto, sino en general con el mercado. Y lo que va a permitir es poder cubrir esa demanda de todos los clientes que andan buscando una mayor comodidad al manejar con las transmisiones automáticas. En solo media hora, 2 personas han venido a preguntar por este modelo y es por eso que el Suzuki Baleno se queda con el primer lugar en esta categoría. Con un motor de 1.5 de 103 caballos, el Suzuki Baleno logró la ecuación perfecta entre espacio y consumo. En su equipamiento interior, sorprende con tecnologías como el Head-Up Display y una cámara de visión 360 grados, elementos de lujo que se suman a sus luces LED frontales y un diseño aerodinámico que reduce el ruido en la cabina. Bueno, un Baleno es un modelo que tiene más de 20 años de historia en Chile. Esta es su tercera generación. Siempre ha sido un modelo top en ventas en el mercado. Es un modelo que tiene una excelente combinación o equilibrio entre amplitud, equipamiento y eficiencia. Con un motor 1.5 que alcanza los 20 km por litro. Pero el tablero sigue moviéndose. El informe de la ANAC de este enero 2026 muestra un mercado pleno de ajuste. Las ventas de autos nuevos cayeron un 2,1% frente al año anterior, lo que se explica por nuevas exigencias en emisiones y seguridad. Los cambios de norma eran programados, son graduales, son informados y suelen producir estas alteraciones en el mercado durante breves periodos de tiempo y por lo tanto no alteran las predicciones de este año que ha hecho Forecast Consultores, que estarían en torno a las 320.000 unidades nuevas a ser comercializadas en 2026. El mercado se vuelve más exigente, la normativa más rigurosa y la competencia cada vez más cerrada. Aprovecho de pasar el dato. Todos los viernes a las 11 de la noche, Agenda Motor con repeticiones sábado, domingo, lunes. Si les gustan los autos, como a mí, vean Agenda Motor, nuestro programa que ya tiene aproximadamente 5 meses al aire y va a estar todo 2026. Bueno, hablemos de minería, porque las inversiones para nuestro país llegaron a su mayor nivel en más de una década. Son más de 104.000 millones de dólares los proyectados desde aquí hasta 2034. Natalia Muñoz nos cuenta qué tipo de iniciativas son y dónde buscan ser emplazados estos proyectos. Cartera histórica de inversión para la próxima década. La minería continúa entregando bonanzas económicas a nuestro país, con la llegada de más de 100.000 millones de dólares en proyectos de empresas mineras. No son de exploración, sino que son proyectos que son para
mantener producción o expandir producción y algunos proyectos nuevos, digamos, sobre todo el litio, en el caso del proyecto de NAMI con Río Tinto, un proyecto de más de 3.000 millones de dólares. Son ese tipo de proyectos los que nosotros catastramos. Incremento de 25% si lo comparamos con la cartera de inversiones anterior. De ellos, 8 de cada 10 corresponde a proyectos brownfield, es decir, de reposición y expansión de los yacimientos ya operando. Siempre hemos destacado que es una gracia que durante los últimos 20 años que hemos mantenido una meseta prácticamente productiva, eso haya sido así, porque el esfuerzo para mantener niveles de producción frente a leyes más bajas, frente a dificultades de operación, a dureza del mineral, es bastante grande. Es un desafío enorme para la producción. Una cartera de proyectos de 104, ojalá que gran parte de ellos sea de nuevos proyectos para aumentar producción. Lo que necesita y el objetivo del proyecto es superar los 6 millones de toneladas de cobre fino que hace más de 15 años realmente no se superan. Cobre y litio son los principales minerales a explotar en los proyectos. En desglose a nivel nacional, el norte del país continúa liderando las inversiones. Destaca en la región de Tarapacá la nueva concentradora de Rosario de Coyahuasi y en la región de Antofagasta la nueva concentradora Los Colorados La Escondida. Ambas en etapa de prefactibilidad y catalogados como proyectos claves por las empresas para continuar operando. En la región de Copiapó se concentran las iniciativas de explotación de litio. Destaca el proyecto Salares Alto Andinos de NAMI Río Tinto, que cuenta con una inversión de más de 3.200 millones de dólares y nuevos proyectos en explotación del salar de Maricunga. La inversión en Chile ha crecido mucho, en parte por el crecimiento de la inversión en minería. Es muy importante para el crecimiento económico de Chile. Si uno mira las cifras que recién conocimos esta semana del crecimiento económico del año pasado, veremos que la minería decreció. Si la minería hubiera crecido, la tasa de crecimiento hubiera sido 3% o superior a esa, por lo tanto la tasa más alta en muchos años. Eso es lo que va a habilitar la inversión. Las inversiones que se concretarían en el próximo gobierno sería de entre 38.000 millones y 40.000 millones de dólares, siempre y cuando avancen en los permisos. Ahora hay que tener muy en cuenta que solo el 40% de esta cartera está asegurada y el otro porcentaje está sujeto a incertezas relevantes o a trámites pendientes. Por lo tanto, hay cosas que hacer y lo primero que viene a la mente y tal vez lo más eficiente es agilizar los permisos para que esos proyectos se puedan ejecutar. Hay varios proyectos que a lo mejor están esperando de que haya producciones y mientras el sector, mientras la minería, estoy hablando a nivel mundial, no asegura producciones, esos proyectos no parten. Y en una de esas, el hecho de poder asegurar un tren de proyectos que sea seguro que va a entrar en producción, pudiera alentar a proyectos industriales. La región de Antofagasta lidera la inversión con más de 40.000 millones de dólares, con proyectos enfocados en expansión y continuidad. Aumentar la producción es uno de los principales desafíos para la industria, en medio de los históricos precios del cobre y la alta demanda mundial. Muy buenas noches, comenzamos con la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a partir de inmediato en Cuba, donde el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que están abiertos a mantener un diálogo con Estados Unidos, pero sin presiones de parte de la administración de Donald Trump. Y esto ocurre después de que el presidente de Estados Unidos dijera en reiteradas ocasiones que la isla está a punto de colapsar. Esto después de que tras la captura de Nicolás Maduro se cortara el suministro de petróleo por parte de Venezuela a Cuba y también de que Estados Unidos amenazara con imponer aranceles a los países que le enviaran petróleo a la isla. Y esto entonces terminó con el fin del envío de petróleo desde México hacia Cuba. Esto entonces ocurre en medio de las amenazas por parte de Estados Unidos y es por eso hoy que habló el presidente cubano en una conferencia de prensa que fue bastante inusual.
inusual, pero recibió preguntas tanto de periodistas extranjeros como de medios cubanos. Dijo el mandatario que está dispuesto entonces a abordar distintos temas con Estados Unidos, por ejemplo, el tema migratorio, de seguridad y también de colaboración en algunos ámbitos, pero reconoció además que la isla está viviendo tiempos difíciles ante entonces la escasez de petróleo y además, debido a la posible agresión de Estados Unidos, aseguró que Cuba ya está comenzando un plan de defensa. Escuchamos lo que dijo el mandatario cubano. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones. Bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento. En una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizada. De todas maneras, el presidente de Cuba no quiso admitir si efectivamente ya entablaron conversaciones con la administración de Donald Trump. Vamos a cambiar de tema porque hay una fase de incertidumbre a nivel mundial después de que expirara el pacto nuclear entre Estados Unidos y Rusia. El último tratado entonces respecto de la tenencia de armas nucleares llegó a su fin este 4 de febrero. El tratado que firmaron ambas naciones se trata de New START, que entró en vigor en febrero de 2011 y básicamente pone distintos límites a la tenencia de armas nucleares en ambas naciones. Por ejemplo, se limita a ambos países a tener un máximo de 1.500 ojivas nucleares. El tratado, que comenzó en 2011, tenía una vigencia inicial de 10 años, pero en 2021, bajo entonces el gobierno de Barack Obama, Estados Unidos y Rusia acordaron prorrogarlo por 5 años más hasta el 4 de febrero de 2026. Es decir, el tratado New START comenzó entonces en la administración de Barack Obama y fue renovado en la administración de Joe Biden. Sin embargo, expiró entonces ayer y hoy actualmente no hay ningún tratado nuclear entre ambas naciones. Donald Trump le ha bajado el perfil a este asunto y ha dicho que si hay que firmar uno nuevo, hay que firmarlo. Y también dijo que sería bueno completar entonces un tratado que sea mejorado para Estados Unidos. Escuchamos lo que advirtieron desde la Secretaría General de la ONU después entonces de que se terminara este pacto nuclear. La expiración del nuevo tratado marca un momento crucial para la paz y la seguridad internacional. Por primera vez en medio siglo nos enfrentamos a un mundo sin límites, ya que el riesgo de que se utilice un arma nuclear es el mayor en décadas. Vamos a cambiar de tema y vamos a seguir ahora en Australia porque un niño de 13 años nadó 4 horas para salvar a su mamá y a sus 2 hermanos. Se convirtió en un héroe nacional, nadó 4 kilómetros y 4 horas entonces para pedir ayuda y que fueran a rescatar a su familia en medio del océano. ¿Qué fue lo que ocurrió con este niño que muchos califican con un actuar sobrehumano? Veámoslo en el informe de Felipe Cortés. Estas son las imágenes donde una madre y sus 2 hijos fueron rescatados después de 10 horas frente a la costa de Kindalup en Australia, aferrándose solamente a una tabla de paddle surf y a la esperanza de que su hijo Austin lograra lo imposible. En medio de sus vacaciones, la familia estaba disfrutando en la playa con 2 tablas de paddle surf y un kayak. Sin embargo, rápidamente el viento se intensificó y fueron arrastrados mar adentro. Austin, de 13 años, sacó una fuerza interior que dejó atónitos a toda Australia y el mundo. Nadó 4 kilómetros contra la corriente para llegar a la costa y pedir ayuda para rescatar a su familia. And yeah, I just said, all right. Not today. I had to keep on going. Y lo logró.
aunque todo parecía imposible cuando el kayak en el que iba se rompió y tuvo que nadar solamente con su chaleco salvavidas. Minutos después decidió sacarse el chaleco para nadar mejor y empezó su travesía de 4 kilómetros hacia la costa. Like thinking I was going to make it through, but I was also thinking about like all my friends at school and friends at my Christian youth. Por lo tanto, usa varios estilos en los cuales puede lograr reservar un poco de energía y lograr la energía, ocuparla, digamos, en forma relativamente pareja, sin desesperarse. Para mí es la clave de lo que él hizo. Al llegar a la costa no sabía si su mamá y sus hermanos Bau de 12 años y Grace de 8 años seguían con vida. En la playa corrió al bolso de su madre para llamar por teléfono a emergencias y pedir ayuda. And then after that I had to sprint 2 kilometers to go get to the phone. Tras hacer la llamada, se desmayó y despertó en el hospital, mientras su familia lograba ser rescatada a 14 kilómetros mar adentro. I'm speechless at his efforts, but at the same time, I knew he could do it. Ya de regreso en casa, Austin volvió al colegio, aunque con muletas por el dolor de piernas. Los rescatistas dicen que su esfuerzo fue sobrehumano, mientras que él insiste en que no es un héroe y solo hizo lo que tenía que hacer. Vamos ahora a Estados Unidos porque este domingo es el Super Bowl en California y se va a realizar el esperado show de medio tiempo de Bad Bunny. Hoy realizó una conferencia de prensa, prometió realizar una fiesta en el show de medio tiempo que va a ser histórico porque es la primera presentación completamente en español en la final entonces del fútbol americano estadounidense. También aseguró que hace 4 meses llamó a la audiencia a aprender español para prepararse para este show. Sin embargo, hoy dijo que no es necesario saber español, solo saber bailar. Escuchemos el adelanto de Bad Bunny de este show de medio tiempo. I don't want to give any spoilers. It's gonna be fun and it's gonna be easy and people only have to worry about dance. I know that I told them that they had 4 months to learn Spanish. They don't even have to learn Spanish. They just it's better if they learn to dance. But I think there's no better dance than the one that can come from the heart. Harta dopamina entonces en Senco Costanera. De esta forma terminamos CNN Prime de este jueves. Quédense con nosotros porque si quieren saber cómo estar el tiempo en todo el país, ahí tendrán toda la información. Jueves 5 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.